Hola a todos, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Antolino, a su equipo y al resto de asociaciones y organizaciones, gracias Fran, que hacéis posible que hoy estemos aquí y vais a llevar a cabo el proyecto de Revierte, así que bueno, también enhorabuena por ese trabajo. Ahora pasamos de los bosques, el monte, a la arquitectura, a la construcción con madera. Me presento, yo soy Irene Jimeno Guadalix, arquitecta y especialista en construcción con madera, responsable de la plataforma digital de divulgación, como comentaban, comunicación, formación y asesoramiento Toca Madera Sonsud, y es un placer estar hoy aquí presentando y moderando esta parte C, la madera, una oportunidad de ecoconstruir. La construcción con madera es posible, es un hecho y es una realidad cada vez más necesaria en el sector de la construcción. Ya por el año 19, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya dijo que teníamos un problema con el sector de la construcción. En Europa generábamos el 40% de las emisiones totales de CO2. Teníamos que empezar a construir de otra manera, provocar que esta fuente de carbono fuera un sumidero de carbono, y esto solo lo íbamos a conseguir utilizando materiales orgánicos, como por ejemplo la madera. Con el objetivo de divulgar, difundir, comunicar, informar y hacer accesible este conocimiento y visibilizar este sector de la construcción con madera que existe en nuestro país, hace un año la Red Más Madera nos contactó a una serie de profesionales en el que tengo el placer de colaborar junto a grandes investigadores y arquitectos en realizar este informe, el informe anual de la madera 2023-2024. Este informe recoge diferentes parámetros, algunos los hemos hablado hoy aquí ya en esta sesión y otros los abordaremos en esta parte C. En primer lugar, pues abordábamos la producción forestal, de dónde proviene la madera que nosotros usamos para la construcción. ¿Qué capacidad industrial tenemos aquí en España? Ya han mencionado que actualmente, en cuanto al CLT, que lo ha explicado muy bien Belén, tenemos 3 fábricas, pero en el próximo año vamos a tener otra más en Cataluña y otra en Aragón. La comparativa de la industria. Siempre tenemos un problema con la madera, ya no solo que piensan que a lo mejor puede ser más cara, sino cuánto me va a suponer construir con madera. Pues aquí elegimos 3 proyectos muy divulgados de construcción con madera, y a través de un software lo analizamos cómo sería este proyecto si lo hiciéramos de hormigón, si lo hiciéramos de acero, cuántos metros cúbicos necesitaríamos de cada material, qué huella de carbono tendría este material, en qué plazo haríamos cada uno de estos proyectos dependiendo qué material usamos. Los desafíos, mitos y oportunidades. Aquí tenemos un gran problema con la construcción con madera, no seguramente con los que estemos aquí, que es el desconocimiento. Entonces tenemos muchos mitos que nos hacen un flaco favor, entonces tenemos que luchar contra ellos y comunicar. ¿Cómo comunicamos? Contando lo que tenemos. Entonces realizamos un catálogo de casos analizando el uso de estos proyectos, donde se ubicaban en la geografía española. Cataluña, País Vasco y Galicia, la cordillera, siempre predominan estos catálogos. Un listado de más de 600 proyectos en España, y luego también algunos de estos proyectos los desarrollamos en detalle analizando diferentes parámetros. De este catálogo exportamos algunos de los proyectos, los que nos parecían más singulares o peculiares por diferentes motivos, estructurales, constructivos, colaboración del ámbito público-privado, y estuvimos analizando algunas soluciones tanto constructivas como estructurales para que a los técnicos que os estéis enfrentando con este material os ayuden a poder resolver nuevos proyectos o nuevos hitos. Esto lo hicimos los coautores que habéis visto al inicio, pero no solos. Necesitamos a toda la red del sector de la construcción con madera. Entonces, una vez al mes nos reuníamos con diferentes agentes realizando mesas temáticas de normativa, de gestión forestal, de sistemas constructivos, de aseguradoras, etcétera. Entonces, bueno, también podéis encontrar un poco lo que se habló en estas mesas. Y, por último, las políticas públicas, porque está muy bien que estemos convencidos, pero necesitamos a la Administración para que nos apoye. Este informe le podéis encontrar en la plataforma de Más Madera, rellenáis un formulario y os descargáis el PDF. Entonces, ahora es unas pequeñas pinceladas, pero podéis encontrar toda la información.
Y ya por último, si queréis conocer más construcción con madera y tener relación con otros agentes, os invito a que visitéis la plataforma que dirijo, Toca Madera Sounds Good. Y por último, si alguien hoy en la sobremesa le apetece conectarse al Instagram, vamos a estar hoy aquí a las 4 de la tarde realizando 2 directos de Instagram con Javier Cano, Ana Belén Noriega, Antolino Gallego y Belén Feijóo. Los directos de Instagram que hago en Toca Madera son charlas con amigos, como las que podría tener con ellos en privado, pero públicas para todos, lo que consisten en que nos hagáis preguntas, que tengáis la oportunidad, hoy abro el micro para todos, para que les preguntéis las inquietudes que tengáis. Entonces, bueno, os invito que hoy a las 4 del viernes, este maravilloso que tenemos en Granada, nos sigáis a través de Instagram y nos preguntéis las inquietudes que tengáis. Doy comienzo a esta sesión de la madera y ahora tengo el placer de presentaros a Albert Gil. Él es arquitecto desde 2005 por la ETSAB en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la IES desde 2018 en el programa de desarrollo directivo. Albert comenzó su carrera profesional en el estudio de arquitectura Batlle y Roig en 2004, donde actualmente es CEO y socio senior. Anteriormente fue director del Departamento de Edificación. Combina sus funciones de CEO con el diseño y la supervisión de una gran cantidad de proyectos en Barcelona, Galicia y Madrid. Bienvenido, Albert. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la presentación, Irene. Bien, pues a mí me gustaría hoy tratar de explicar, ¿no?, dónde está el final de esta cadena de valor que estamos comentando esta mañana, ¿no? Pues nosotros como agentes como arquitectos, digamos, ¿no?, pues cómo estamos aplicando estas soluciones, ¿no? Nosotros ya hicimos un cambio de mentalidad hace 4 o 5 años, ¿no?, donde lo que hicimos fue pues bueno, repensar nuestros principios y repensar cómo teníamos que ser más sostenibles, ¿no? Y evidentemente somos conscientes de que cada vez que hacemos un edificio solo vemos la parte roja del dibujo, pero todo lo de abajo es lo que no vemos y la huella que dejamos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que cambiar, estamos centrados en descarbonizar y no tenemos ni idea de qué es descarbonizar ni qué es el carbono. Y os invito a que penséis cada vez cuando volvéis a vuestra casa con el coche y hayáis hecho de media 8 kilómetros, pues que habéis generado una bolsita con 1 kilo de CO2, ¿no? Y ya os digo, si hacéis un viaje o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto es 1 kilo de CO2? ¿No? Pues son 8 kilómetros que he hecho en mi coche esta mañana para dejar a los niños al cole, ¿no? Bien, estamos centrados, por lo tanto, en hacer pues, ciudades más resilientes, ¿no?, y paisajes más resilientes y, sobre todo, generar islas de frescor que mitiguen completamente, digamos, el calentamiento global, ¿no?, reduciendo emisiones de CO2, ¿no?, y fomentando bienestar y potenciando la biodiversidad, ¿no? Y en el segundo punto, ¿no?, reducir emisiones de CO2, pues es importante qué materiales utilizamos y cómo los utilizamos, digamos, ¿no? Bien, hoy explicaré 6 proyectos muy rápidamente, ¿no?, para dar una pincelada de cómo incorporamos la madera en nuestros proyectos y en nuestro pensamiento, ¿no? Nosotros somos un despacho que se llama Batlle i Roig, tenemos 40 años de historia y nuestro primer proyecto fue hacer un cementerio en una zona, en la Sierra de Collserola, que es una sierra muy conocida alrededor de Barcelona, ¿no? Y el cementerio pues, se ubicaba en una zona con mucha topografía y la solución en el 1981, ¿no?, que mis socios desarrollaron en ese momento, pues fue una estructura de nichos que iban generando como unas terrazas para incorporar por todo esto en esta topografía tan complicada, ¿no? Y en ese momento pues, se hizo de hormigón, que era el material pues más que se tenía más a mano, ¿no? Y esto pues, generó esta imagen que bueno, tiene una integración paisajística muy importante, pero que la materia prima que contiene las tierras es el hormigón, ¿no? Este cliente, al cabo de 40 años, nos ha ido encargando ampliaciones del cementerio, ¿no? Y nosotros hemos pensado, pues bueno, hemos puesto en crisis nuestro proyecto original, ¿no?, y hemos sido capaces de transformarlo y de darle una vuelta, ¿no? Y por lo tanto pensar cómo podíamos tener menos impacto en el paisaje y menos impacto en nuestra huella, ¿no? Y lo hicimos a través de la madera y con una solución que utilizaba los troncos que se habían quitado de árboles que estaban pues, en mal estado o que se habían quitado para generar estas nuevas zonas, ¿no? Y habíamos generado una solución de muro Kreiner, ¿no? Un muro Kreiner al final es un muro de contención que solo utiliza elementos naturales, ¿no? Como decía antes el compañero, es una solución basada en la naturaleza, ¿no? Y esto pues, bueno, nos permitió generar estos muros, ¿no?, y esta integración paisajística, también los caminos, en lugar de hacer caminos de hormigón, utilizamos troncos partidos por la mitad, en fin, ¿no? Y todo esto pues, tiene una evolución en el tiempo que nos permite pues dar esta imagen, ¿no?, y que finalmente ahora mismo
pues todo esto tiene este aspecto así, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues también lo primero es poner en crisis incluso tu propio ADN, ¿no? Y tu propia obra prima para seguir evolucionando, ¿no? El segundo proyecto es una cobertura de la Ronda de Dalt, ¿no? Que es una de las arterias de comunicación más importantes de Barcelona, que se hizo en el 92 con las Olimpiadas, ¿no? Que ya se hizo en su día como semienterrada, pensando que algún día se podría ir cubriendo, ¿no? Bien, esto finalmente se está cubriendo, nos encargaron, ganamos un concurso, nos encargaron como la cubrición de uno de los tramos y encima se tenía que hacer una pérgola productiva de energía, ¿no? Entonces, esta es la sección finalmente del proyecto y bueno, aquí intentamos combinar la pérgola con la vegetación y con los paneles fotovoltaicos, ¿no? Y de hecho, los materiales de la pérgola pues, se hicieron también con madera laminada, carbonizada, para que aguantara mejor el paso del tiempo, la degradación por el color, por la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un poco el aspecto que tiene la pérgola, ¿no? Para que al final pues, se convierta en un refugio climático, ¿no? Una isla de frescor donde la gente puede colocarse pues, más cómodamente, descansar y generar estos espacios, ¿no? Y combinado también con los paneles fotovoltaicos, que creo que tenemos que aceptar con naturalidad como parte de materiales que se tienen que integrar en la arquitectura a partir de ahora, ¿no? Bien, el tercer proyecto, este es más especial, digamos, es el primer proyecto que hicimos con estructura, el primer edificio que hicimos con estructura de madera al 100%, ¿no? Por lo tanto, ya dejábamos atrás el hormigón o el acero que habíamos utilizado históricamente, ¿no? E hicimos este edificio en una parcela en Sant Cugat del Vallès, una ciudad a 20 kilómetros de Barcelona, para ser la sede corporativa de una empresa alemana que tenía una sucursal aquí en España, que se llama Vega Instrumentos de Diseño, ¿no? El edificio es un edificio relativamente pequeño, de 2 plantas de 900 metros cuadrados, ¿no? Planta baja y 1, que lo pensamos también para que en el futuro se pudiera ampliar, ¿no? Y por lo tanto también pensando en que su huella se pudiera alargar al máximo posible en el tiempo, ¿no? Y al final pues el edificio tiene una estructura de pilares de laminados y vigas laminadas, ¿no? Con forjados de CLT, ¿no? Que ya se han comentado antes, ¿no? Nuestra compañera Belén nos ha explicado un poco pues, en qué consisten, ¿no? Y al final, pues todo esto nos ha ordenado una planta con unos pilares, con un sistema muy racional, digamos, ¿no? Fue nuestra primera obra y que no queríamos pasarnos ahí, ser muy comedidos, ¿no? Y tratar que se implantara todo de manera muy sencilla, que nos permitía tener unas plantas oficinas pues muy diáfanas en la parte de arriba, ¿no? Y una entrada abajo, que cuando llegas es un edificio de planta baja y 1 y tiene una escalera, principalmente, que es la que intentamos que la gente utilice cuando sube la planta primera, ¿no? Ya que tienes un edificio de planta baja y 1, pues que no coges el ascensor, ¿no? Y utilices la escalera. Y es por esto que la escalera pues, se sitúa en una posición central, vista, con luz natural, con vegetación, etcétera, ¿no? Y aquí ya vais viendo cómo la estructura de madera tiene una ventaja importantísima, ¿no? Que es que de repente, como me gusta y como para el sonido y para otros tipos de cosas ya me va bien, pues la dejo vista, ¿no? Y esto a la gente le gusta y por lo tanto no solo es que esté contribuyendo con un material que es más sostenible, sino que encima me ahorro otros materiales que tendrían que tapar aquello que no nos gusta, como el hormigón o otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, en estas partes de aquí a la derecha, como podéis ver, pues las vigas se ven, o allá arriba en el techo aquel de ahí, ¿no? Y evidentemente, pues a veces hay que poner falsos techos, pero aquí también decidimos poner falsos techos de madera, ¿no? Que me daban este ambiente pues más humano, etcétera, ¿no? Estas son las oficinas de esta gente, ¿no? Y bueno, ya veis que aquí pues el techo pues todo se ven las vigas de madera, los pilares de madera los dejamos vistos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto pues bueno, pienso que estamos generando espacios pues más confortables, más saludables, etcétera, ¿no? Un poco lo que se espera también de una oficina en el 2024, ¿no? Luego en la fachada, que esto la gente me lo criticaba, ¿no? Me decía, Albert, ¿por qué lo habéis tapado si la estructura de madera era muy bonita, ¿no? Pero bueno, queríamos que la estructura de madera dure muchos años, la tenemos que proteger de la lluvia, del sol, etcétera, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue que la fachada fuera como un eco de la estructura y por eso encuadramos un poco hicimos estos pórticos blancos que recuerdan que detrás hay una estructura de madera y luego adentro trabajamos un sistema de ventanas, ¿no? Estos son los detalles constructivos de la madera que, como veis, siempre va protegida. Y ese es el aspecto final, ¿no? Estas piezas cerámicas blancas, digamos, es lo que replican la estructura de madera y luego el resto pues me funciona para que si tengo que poner ventanas más pequeñas las pongo sin problemas porque no nos gusta hacer ventanas demasiado grandes por aquí de que se agota el calentamiento. Perdona, ¿me he pasado del vídeo? A ver. Sí, para ver la siguiente. A ver. Bueno, esto es un poco para que veáis el proceso constructivo de un edificio en madera,
que se hace con muy pocos recursos. Esto lo montaron como 4 operarios con un camión grúa, ¿no? Iban llegando treles de madera y se iba montando pues como se montaría un rompecabezas, digamos, ¿no? O un mecano o una cosa así, ¿no? O sea, realmente se monta muy rápido, con pocos recursos, con poco impacto, con poco ruido. Hoy me recordaba alguien, ¿no? Antolino me decía, ¿no? Y encima sin agua, ¿no? Pues sí, efectivamente sin agua, que ahora mismo en Cataluña estamos de sequía, y por lo tanto, pues todo esto, bueno, pues nos ayuda. ¿Puedes pasar tú, por favor? Que a mí no me pasa. Sí, pero se me ha quedado también en negro. Por favor. A ver, ahora, ahí está. Bueno, y al final, pues este es un poco el aspecto del edificio, etcétera, ¿no? Bien, el cuarto proyecto es otro edificio de oficinas. Este no tiene la estructura de madera, pero tiene la fachada de madera, ¿no? Y este me gusta bastante explicarlo porque como me autocritico, pues no me gusta rajar de los compañeros, pero a mí sí que puedo, ¿no? Entonces, este edificio de la izquierda lo hicimos nosotros en 2010. Es un edificio de oficinas donde está Amazon, una empresa que ya conocéis todos sobradamente, ¿no? En Barcelona. Y es lo que todo el mundo piensa que tiene que ser un edificio de oficinas, ¿no? Es una caja de vidrio perfecta, Nueva York, qué estilo internacional, cuánta modernidad nos ha llevado el vidrio, qué transparente, qué luminoso, ¿no? Pues está mal, está muy mal el edificio de la izquierda, ¿no? Y solo han pasado 10 años y está muy mal, porque no tiene sentido poner tanto vidrio en un clima tan cálido como el que tenemos en Barcelona. No tiene sentido poner vidrio en zonas donde no hay visión. Fijaros que aquí el vidrio está tapando los forjados, los falsos techos. No tiene sentido, es ilógico. Estamos utilizando un recurso mal utilizado solo para generar una imagen que nos parece que nos gusta más, ¿no? Por lo tanto, como está mal, vamos a ver cómo podemos mejorar. Yo no digo que lo de la derecha esté bien, porque seguramente de aquí 10 años, cuando me invitéis otra vez, rajaré de lo de la derecha. Pero bueno, hoy pienso que está mejor que lo de la izquierda, ¿no? Que ya es un paso. Entonces, ¿por qué está mejor el de la derecha? Bueno, pues porque hemos incorporado un sistema de ventanas más apropiado, porque tiene voladizos que nos protegen del sol, porque tiene vegetación incorporada en la fachada y por lo tanto esto nos permite generar biofilia, mejorar la calidad del aire, etcétera, ¿no? Porque la madera natural la ponemos en un sitio donde está protegida, que es el falso techo, y en cambio el resto de madera de color negro, que es la carbonizada, es una madera con un acabado apropiado para que se mantenga con este aspecto durante todo el tiempo, ¿no? Y esto es, bueno, pues es una evolución. Hay gente que me dice, no están mal los apartamentos estos que ves en Barcelona. Digo, muchas gracias por decir que son apartamentos, no pasa nada, son oficinas, pero bueno, tenemos una serie de herencias, ¿no? de imágenes culturales pues importantes, ¿no? Esto está en un distrito tecnológico de Barcelona, que es el 22 Arroba, y bueno, y al final es una planta baja como muy diáfana, que se quiere integrar con las calles y con el tejido urbano del alrededor, ¿no? Con unas plantas de oficinas muy diáfanas, ¿no? para que los usuarios los puedan ocupar como quieran luego, ¿no? Y bueno, que son planta baja y 7 con una planta baja de lobby, ¿no? Y al final todo esto es un sistema como muy industrializado, que también es un concepto muy importante. O sea, la madera, ahora mismo estamos en la construcción hablando que se tiene que industrializar mucho más y la madera realmente es un material que acompaña muy bien esta industrialización y esta digitalización del proceso, ¿no? Y aquí lo hicimos con unos paneles que se iban acoplando y bueno, este es el aspecto más en detalle de la madera carbonizada, ¿no? Que cuando la combinas con la natural pues da un aspecto mucho más amable, mucho más humano, etc., ¿no? Como veis, todo muy industrializado, ¿no? Y esto es por si tenéis... perdón. Esto es para que veáis cómo se carboniza la madera. No es un señor con un soplete ahí en medio de la calle, sino que esto tiene un proceso también industrial que controlas perfectamente el grado de si lo quieres negra o menos negra, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco cómo el proceso, ¿no? Bien, y luego también pues a explicar que todas las fachadas de un edificio no tienen por qué ser iguales, ¿no? La fachada sur, que es la de la izquierda, ¿no? Pues tiene menos ventanas, y la norte, que es la que tiene menos ganancias térmicas, tiene más ventanas, y esto es normal, no pasa nada, ¿no? Hay muchos arquitectos que con esto se podrían nerviosos porque necesitarían explicar que todo el edificio tiene las mismas fachadas, etc., ¿no? Pues bueno, esto también contribuye a que este edificio pues sea más sostenible, etc., ¿no? Bueno, cuando pasamos esta fase del primero que os he explicado, de todo en estructura de madera, y el segundo con la fachada de madera, dijimos, a ver si hacemos uno que esté todo ya de madera, ¿no? Vamos a radicalizarnos y conseguimos hacer este, que es el T3, ¿no? Que es un edificio de planta baja y 5, ¿no? En este caso, muy orientado a norte, y como veis, el vidrio son las zonas de visión, y es un edificio que hemos acabado justamente el año pasado, ya está en funcionamiento, y bueno, aquí hicimos la apuesta por tener la estructura de madera. Estas inclinadas contribuyen a que el edificio también aguante bien los empujes horizontales del viento, ¿no? Por lo tanto, no son unas inclinadas estéticas, sino que tienen un funcionamiento estructural. Y este es el interior de estas oficinas, ¿no? Que, como han quedado, que están preparadas para que llegue un inquilino y las ocupe, ¿no?
Ese es un poco el esquema estructural, ¿no? Al final aquí estamos hablando de que son forjados también de CLT con vigas y pilares laminados, ¿no? Y la planta está en un chaflán del ensanche y por lo tanto tiene una geometría compleja, pero la estructura se adapta a las esquinas, a los giros, etc., ¿no? Ese es el proceso constructivo un poco para ver cómo se iba montando esto también muy rápido. Esta madera que veis más oscura en la planta baja es una madera que quedará vista al final porque es un porche de acceso y se hace con una madera diferente, con madera de alerce en lugar de madera de pino la de arriba. La madera de alerce es mucho más resistente cuando la dejas a la intemperie y por lo tanto también funciona mejor. La sección constructiva para explicar que también los montantes que aguantan el vidrio en este caso son de madera, ¿no? Y estas son un poco las imágenes del interior ya, ¿no? Que aquí hemos dejado pues todos los techos vistos y por lo tanto pues la sensación de calidez interior. Aquí veis la fachada también con los montantes del muro cortina también en madera, ¿no? Por lo tanto una apuesta por llevar la madera a cada rincón del edificio, ¿no? ¿Alguna imagen interior? Bueno, entonces después de esta evolución, ¿no? de estructura de madera, fachada de madera, todo de madera, dijimos, pues estamos seguros de que tiene que ser todo de madera, porque a ver si nos estamos pasando, ¿no? Y entonces nos vamos autoconvenciendo un poco que esta radicalidad que adquirimos para pensar que efectivamente tenemos que ser más sostenibles, también tiene que ser lógica, ¿no? Y por lo tanto, bueno, las soluciones híbridas que llamamos, ¿no? Pensamos que son las que tienen que venir. ¿Y qué es una solución híbrida, ¿no? Pues coger de cada uno lo mejor, ¿no? Y por lo tanto, no pasa nada si a la madera le ayuda un poquito el acero o le ayuda un poquito el hormigón, porque de esta manera utilizaremos madera pero menos, hormigón pero mucho menos y acero pero mucho menos, ¿no? Es decir, usar inteligentemente una combinación de diferentes materiales, ¿no? El Club de Polo de Barcelona es una institución histórica donde, bueno, pues la tradición del caballo, etcétera, ¿no? Y en esto, hasta ahora tenía esta tribuna aquí se hacían, pues, bueno, torneos de hípica, etcétera, ¿no? Y el Club de Polo quería ampliar las instalaciones y entonces aprovechamos el cambio de la tribuna para también cambiar y debajo meterle pues piscinas, etcétera, ¿no? Piscina, gimnasio, sala de eventos, y esta es la imagen un poco que tendrá esto cuando acabemos, ¿no? Y aquí ya veis que es una cubierta de CLT con vigas de madera, pero en cambio los pilares, ¿no? Pues ya veis que no son de madera, son metálicos, ¿no? Porque claro, también para la visión, pues esbeltez, etcétera, pues aquí funcionaba mucho mejor el acero, entonces no hay que rasgarse las vestiduras, ¿no? Me refiero que al final lo que no tiene sentido, porque quizás haciendo edificios de esta manera, con la misma madera que haría un edificio, puedo hacer 2 edificios o 3, no sé si me explico el concepto, es decir, que no quiero utilizar menos madera, la quiero utilizar mejor para poder ponerla en más sitios diferentes, ¿no? Es esa transformación un poco en sección, ¿no? Lo que había antes arriba y cómo se amplía esto, pero manteniendo un poco la geometría de la cubierta. Esta es la imagen anterior del acceso a la tribuna y un poco la futura, ¿no? Esto está en obras en este momento y bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, lo que os contaba, ¿no? Pues los pilares de acero muy esbeltos, como arriba tengo unas cerchas, pero que con un pequeño tirante de acero consigo que la cercha sea mucho más pequeñita y se aguante todo igualmente, ¿no? Y por lo tanto, pues conviven bien los dos materiales, ¿no? Esto está en proceso. Aquí una sección por la sala de eventos, ¿no? Aquí arriba veis también los tirantes estos más de acero, que es al final poner este tirante, pues resulta que la sección de madera es la mitad casi, ¿no? Pues bueno, pues bienvenido el tirante de acero, ¿no? Y además pues hacer el detalle con cuidado, etcétera, ¿no? Y finalmente allá, y por acabar, ¿no? Estamos haciendo una ampliación de nuestras oficinas, ¿no? En Esplugas de Llobregat, en nuestro despacho, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, pues estamos construyendo la misma y estamos también pues intentando hacer un edificio que con toda nuestra humildad, etcétera, pero que ejemplifique al máximo, ¿no? Pues lo que pensamos que tiene que ser el futuro, ¿no? Por lo tanto, un edificio con casas pasivas, o sea, es una promoción que tiene 6 casas arriba y luego debajo tiene nuestra oficina, ¿no? En 1.500 metros cuadrados, ¿no? Intentamos hacer 6 casas pasivas con un control con pérgolas, con ventanas adecuadas, con persianas, con estructura de madera, ¿no? Con jardines, con mucha vegetación y debajo, ¿no? Debajo de todo esto, ¿no? Aquí veis a la derecha, ¿no? Esto que está en color beige, ¿no? Pues es nuestra oficina, que tiene un patio inglés y que tiene pues también estructura de madera, etcétera, ¿no? Y bien, y aquí pues también apostamos por forjados de madera, por fachadas que tengan madera pero que por fuera están acabados con un aislamiento, ¿no?
y con una pintura pues, de carácter ecológico, etcétera, ¿no? y con bastantes paneles fotovoltaicos en algunas posiciones, ¿no? Y eso es un poco el sistema, el estado de las obras hace unos días, ¿no? Donde empezábamos los sótanos, íbamos subiendo estructura metálica. Esto de aquí es el sótano del despacho ya, o sea, la planta baja del despacho, como íbamos subiendo. Aquí también usamos algo de hormigón en algunas partes de sótanos, pero finalmente, cuando hemos acabado la estructura metálica, hemos empezado a forjar todo el forjado ya de madera, ¿no? Como veis aquí, de nuestras oficinas en madera, y esto es un poco a la derecha, veis un poco ya las imágenes de algunos interiores de nuestra oficina en el futuro, ¿no? Pues que combinan la estructura metálica, algún tirante metálico en color blanco y los forjados en madera, ¿no? Bueno, está en proceso, pero también por explicar que, bueno, estamos tan convencidos que nos hemos puesto en nuestra casa, digamos, ¿no? Que al final también pues, demuestra un poco nuestro compromiso con la situación, ¿no? Y bueno, estas son algunas imágenes y tal. Y para concluir, ¿no? Solo alguna reflexión, aprovechando que hoy está la administración aquí, y etcétera, y que también al final pues nosotros nos gusta teorizar un poco sobre algunas cosas. Bueno, pienso que a veces ponemos normativas y las normativas las pensamos un poco para penalizar cosas, ¿no? Pues si no haces esto, ¿no? Está prohibido y multaremos o tal, o lo que sea, ¿no? Y pienso que en el mundo de la madera y en general en la sostenibilidad, ¿no? Tendríamos que ser creativos, ¿no? Y crear normativas que positivicen situaciones, ¿no? En lugar de penalizar, que positivicen, ¿no? Por ejemplo, en Francia están haciendo una cosa que me parece interesante, ¿no? Que es, si tú haces un edificio con madera o con una huella de CO2 muy baja, tu edificabilidad de la parcela aumenta, ¿no? O sea, ya en lugar de penalizarte, ¿no? Pues al revés, llevarlo a otro extremo, ¿no? O sea, el resto se puede quedar igual, ¿no? Es igual. Ya que se haga mal, bueno, pues habrá un sector que lo hará mal, pero en cambio los que lo hacen bien le vamos a dar un premio, digamos, ¿no? Y creo que de esta manera podemos llegar, digamos, con un mensaje más positivo o más propositivo, digamos, a situaciones pues, que mejoren todo esto, ¿no? Y bueno, y en este sentido, pues creo que es importante pues, la implicación de todos, ¿no? de las empresas privadas como nosotros, los promotores, los agentes, la administración, y bueno, evidentemente el trabajo que hay detrás de todo esto, ¿no? Que he explicado hoy, que evidentemente estas vigas laminadas no llegarían si no hubiera un señor o una familia que estuviera cortando pino en el País Vasco o en Cataluña o en Galicia o espero que próximamente pues en Granada. Y nada, muchas gracias y quedamos a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Albert, y enhorabuena a todo el equipo. La verdad que me parece un acierto que, como tú decías, poner la madera en tu casa, en tus oficinas, ya no solo para el cliente, otros técnicos y otros agentes que colaboren, que vean que tú confías en ello y que encima seguís ahí. O sea, que esto no se nos ha caído, que es el temor que tenemos muchas veces. Ahora voy a dar paso a la... que me he escuchado muy alta, perdona. Muy alta la mesa de... voy a dar paso a la mesa de debate de la madera y voy a invitar a que nos acompañen aquí en el estrado a Belén Feijó, arquitecta y especialista en construcción con madera, técnico de investigación de PEMADE, plataforma de la ingeniería de la madera estructural de la Universidad de Santiago de Compostela, dedicada al I+D en el campo de la madera estructural. Belén está en constante colaboración con la Universidad de Granada y un ejemplo de ello es este proyecto Revierte. Y también voy a invitar a que nos acompañe Alejandro Pérez, área manager de Rotoblas en la zona sur de España. Rotoblas es una empresa multinacional italiana originaria de la región alpina de los Dolomitas y es líder en el desarrollo y en el suministro de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción con madera. Inicialmente voy a empezar yo a hacerles una pregunta para romper un poco el hielo, pero ya abro el turno de palabra para todos, así que por favor ir pensando y activando las cabezas para que sea un debate más participativo con todos. Yo para empezar, y también teniendo un poco en cuenta que venimos de la mesa de bosques y montes, cuando nos llega la madera a estos proyectos me gustaría saber, como técnicos del sector de la construcción, qué barreras o sinergias os habéis encontrado con la gestión forestal sostenible, porque claro, para nosotros es muy importante que nos llegue una madera de buena calidad, también para la industria, para facilitar esa transformación. Entonces, bueno, que me deis un poco vuestro feedback para unir con la anterior presentación y continuar hablando de construcción con madera. ¿Quién se atreve? Venga. Venga, pues nada, empiezo yo. Bueno, pues a ver...
Evidentemente, defendemos construir con madera, pero solo y exclusivamente si la madera que utilizamos está gestionada de una forma sostenible. Como técnicos, no tenemos otra forma de asegurarnos de ello que no sea con la certificación. En nuestro caso, con la certificación de cadena de custodia, es decir, desde que sale el monte hasta que llega la obra, tiene que seguir todo un proceso custodiado para que realmente se esté poniendo madera certificada, ¿no? ¿Qué barreras nos hemos encontrado? Yo te hablo desde mi experiencia en Galicia, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado con que todavía hay muchos productos que no tienen certificación forestal sostenible. Y entonces, bueno, es muy importante que desde proyecto ya se consulte que existan esos productos y prescribir aquellos que sí la tengan o, digamos, que en la prescripción del proyecto especificar que tengan una gestión forestal sostenible, un certificado de cadena de custodia, PEF o FSC, ¿no? Entonces, eso es básico. Y luego, por otra parte, en cuanto a barreras, desde mi punto de vista, falta bastante formación. Formación desde un punto de vista no tan específica, los que nos dedicamos a esto, estamos en este sector, seguramente sepamos de lo que hablamos, pero me refiero más a una formación general. Es decir, yo me he encontrado de llamar a un aserradero, que te cojan el teléfono y tú preguntas, ¿tienes madera de eucalipto, madera de pino con certificación de gestión forestal sostenible? Te dicen, sí, tenemos todo certificado, y resulta que luego esa certificación es un marcado C. Entonces, está claro que seguramente lo está haciendo bien la empresa, seguramente tiene una auditoría, seguramente burocráticamente lo está haciendo bien y se está siguiendo, pero a lo mejor los empleados que tienen no están lo suficientemente formados como para saber realmente la importancia de esa certificación, ¿no? Y no es, desgraciadamente, no es un caso. Yo por lo menos me lo he encontrado en varias situaciones. Entonces me parece fundamental divulgación y formación a un nivel general. Y luego saber también no solo qué es la certificación de cadena de custodia, sino cómo se hace, es decir, para que la gente crea en ella, ¿no? Es un poco las barreras que yo me he encontrado. Y luego sí que es cierto que hay muchas sinergias creo yo, para aumentar la superficie de gestión forestal sostenible. Estamos en una época de crecimiento exponencial, de construcción con madera, y aparte que se está poniendo de moda, que no es algo que me guste que se ponga de moda cuando a lo mejor no hay un fondo realmente de conciencia más sostenible, ¿no? Sino que seguramente habrá gente que la ponga porque está de moda y entonces la pongo. Bueno, pues aprovechémonos de eso, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. A lo mejor no es lo que más me gusta, pero creo que hay una oportunidad para llevarlo adelante. Y es fundamental que los técnicos prescribamos siempre con gestión forestal sostenible. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, cuando damos formación siempre en ámbitos a lo mejor un poco menos especializados que de construcción con madera, siempre decimos, a lo mejor tú no quieres hacer la labor de ir al bosque, de hacer todas estas gestiones, vivir en un área rural, pero por favor tú que vas a construir, certifica que esta madera tenga esta procedencia para que estas personas que se han formado y se dedican a ello puedan realizar su trabajo. Y en cuanto a lo de la moda, coincido totalmente contigo, estoy a favor. Y es que hace 6-5 años a lo mejor no se podía celebrar este evento y no tendríamos este público porque no estaba de moda, pero ahora vamos a aprovecharlo, vamos a sacar partido, pero también un aviso, por favor, se puede apuntar mucha gente a este carro. La madera es muy amable, es muy agraciada, se puede trabajar con ella cualquier tipo de solución y programa, pero por favor vamos a hacerlo con cabeza porque será muy fácil poner el titular de la madera no sirve. Y no, tenemos que formarnos para apuntarnos a esta moda y poder construir dignamente con este material que se puede hacer. No sé si alguno quiere aportar algo o tenemos ya alguna pregunta del público. Bueno, pues yo un poco también en relación a lo que ha dicho Belén de la formación y sabiendo que hoy está aquí acompañándonos algunos profesores y alumnos de una FP de carpintería de aquí de Granada, me gustaría también que habláramos un poco, cuando estamos en construcción,
¿Qué perfiles echamos en falta? Yo sé que tenemos mucho problema con el montador, pero también desde los técnicos, no solo que se formen en la anisotropía de la madera, sino que sepan interpretar los planos que llegan de montaje, cómo organizar el tema de camiones cuando llega la obra. Entonces, bueno, aquí todos estáis en obra, así que por favor darme vuestra opinión y un poco cómo podemos hacer esa vinculación de la universidad, posgrados, máster, con la FP u otro tipo de oficios que intervienen en la obra. Si queréis. Nosotros estamos en contacto directo diario con técnicos, con montadores, con promotoras, y el gran problema que tenemos y encontramos en el mercado es que no hay mano de obra directamente, no hay montadores. Hay técnicos, cada vez se interesan más, cada vez hay más cátedras, hay más estudios a nivel universitarios y máster, pero a nivel de formación profesional, de industrial, no hay una oferta suficiente a nivel nacional, y esto está causando muchos problemas a la hora de poder construir, porque no hay mano de obra. La gente lo que está haciendo es que se está reconvirtiendo, el albañil se está reconvirtiendo en carpintero, pero hay muchísimo desconocimiento. Entonces, desde empresas como la nuestra, hacemos formaciones, hacemos cursos de formación, vamos a institutos de formación profesional a dar charlas, pero siempre acabamos dando charlas en cursos de construcción tradicional y no de carpintería industrial. Algo nos pasa mucho en España, que es que cuando hablamos de carpinteros, entendemos que es la persona que hace una mesa o es el que hace un armario. Realmente en Europa un carpintero es el que hace estructuras de madera. El ebanista es el que hace muebles. Y esto, tú te vas a cualquier industrial y dices, ¿tú eres carpintero? Y te dice, sí, yo hago madera, yo hago muebles. No, tú puedes hacer una estructura de madera, tú puedes mover viga laminada, tú sabes lo que es el CLT, sabes cómo moverlo, sabes cómo trabajarlo. No sé. ¿Y me puedes decir dónde puedo aprender? Esa es la siguiente pregunta que siempre te dicen, ¿no? Yo creo que necesitamos una oferta en formación profesional muchísimo más amplia a nivel nacional, y esto nos hará evolucionar mucho más a la hora de poder construir mucho más en madera de lo que estamos construyendo a día de hoy. Creo que este es el gran problema que tenemos en educación en este sentido. Bueno, nosotros, respondiendo a las dos preguntas, ¿no? Las barreras y a la formación, o sea, claro, nosotros podríamos decir que tenemos dos tipos de barreras, ¿no? Cuando tú promueves un proyecto con un cliente público-privado, ¿no? Pues quizás la administración pública en estos momentos, al menos en Cataluña, lo que conozco yo, pero también en otras comunidades, ya es muy proclive a fomentar el uso de la madera en los edificios, y por lo tanto, desde el punto de vista del cliente público parece que no. El privado, depende de qué privado, está más digamos, receptivo o menos receptivo, ¿no? Sobre todo por todos los, pues bueno, desde dudas que puedan existir en relación al coste, a la durabilidad, etcétera, ¿no? Yo creo que, como siempre, pues lo mejor que hay que hacer ahí es pedagogía, ¿no? Y hablar poco y hacer mucho. Y al final, cuando tú enseñas que haces edificios de madera que están ahí para clientes potentes, etcétera, ya no tienes que explicar mucho más. Me explico que al final también nos tenemos que centrar en hacer las cosas bien, ¿no? Como comentaba Irene, y luego el resto va a venir solo, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad en España, precisamente en lugar de importar madera con la capacidad, superficies de bosque, etcétera, podríamos ser un actor fundamental en Europa exportando nuestra madera, que por muchas razones sería mucho más competitiva, etcétera, etcétera. Creo que estamos en la buena senda, pero creo que no somos conscientes de la potencialidad que hay ahí, ¿no? Como mercado, etcétera, ¿no? Igual que también pienso que la arquitectura en España, con la gran cantidad de arquitectos de gran calidad que tenemos, debería estar mucho más exportada internacionalmente, y en cambio estamos aquí viendo a ver si somos capaces de hacer más cosas en España, ¿no? Y creo que es otro error de perspectiva, ¿no? Y en relación a la formación, bueno, en arquitectura, por suerte, ¿no? Pues yo me encuentro cada vez que las personas que entran en el estudio, siempre hay una sensibilidad muy alta, ¿no? De las nuevas generaciones por la sostenibilidad y evidentemente por construir con menos huella de CO2. Y en las obras, bien es verdad que, ¿no? Yo, por la experiencia que también llevo acumulando a lo largo de los años, ¿no? Veo que se van profesionalizando más las empresas, veo que sobre todo las partes de oficina técnica de las empresas cada vez está más desarrollado, pero evidentemente me llega esta frase, ¿no? Que comentabas de que faltan montadores, etcétera, ¿no? Y pienso que también, pues, a las personas de mi generación, ¿no? Pienso que cuando se nos explicaba que era la FP, pues se explicaba como que era la salida menor, y al revés, pienso que
que un país de oficios es un país mucho más rico, mucho mejor y al revés, que creo que se tiene que apostar muy claramente por esta salida, ¿no? Yo, sobre eso que has dicho, estoy completamente de acuerdo y con nuestra experiencia te digo que la formación a los instaladores las están dando empresas privadas, porque somos los que estamos impulsando la construcción en madera desde el conocimiento. Tú te vas fuera de España y lo que es la formación base del montador está muy potenciada, pero a nivel técnico tienen muchas carencias, aunque no lo parezca. Muchas veces tiran de técnicos españoles para poder trabajar. Nos pasa mucho en Italia. La diferencia que tenemos entre España y Europa con el tema de la formación base son las entidades públicas. Es la formación base, no hay oferta. Yo he estado hablando con institutos en la Comunidad Valenciana, en Madrid, y te dicen que no pueden ofertar un curso de construcción en madera o de carpinteros de estructuras porque no tienen financiación, porque no hay salida. El mercado laboral dentro del mundo de la madera no es que tenga salida, es que es un desierto. Ahora mismo cualquier profesional entra dentro de la bolsa de trabajo muy rápido. Entonces, creo que con los problemas que tenemos también en España con respecto al paro, igual me estoy metiendo en un jardín un poco complejo, pero es importante porque hay una necesidad real de profesionales de montaje y lo vemos día a día. A nivel técnico estamos muy bien, pero a nivel manual, por decirlo de alguna manera, tenemos muchas carencias. O sea, la respuesta, la mesa ya sabíamos la que iba a ser, pero queríamos compartirla con todos y sabiendo que estaba aquí hoy la Administración, que también intente dar solución por ese lado. Teníamos una pregunta por ahí, Fran, si puedes acercar un micro. Ah, perdón. Hola. Yo tenía dos preguntas que son en realidad dos curiosidades, en buena medida por el desconocimiento, ¿no? Y una en relación al tema estructural y cómo funciona o cómo trabajan las estructuras metálicas que son rígidas, entiendo, ¿no? Con la madera, que es más flexible, ¿no? Ya digo, puro desconocimiento y pura curiosidad. La otra más por deformación profesional, ¿no? En este caso, como arqueólogo, que trabajamos mucho sobre construcción tradicional y sobre todo con los tapiales, ¿no? Si hay posibilidades o si se integra o si no, o si en algún caso se plantea dentro de toda esta tendencia, ¿no? y estrategia, el trabajo con otros materiales también, ¿no? tradicionales y sostenibles dentro del ámbito de la bioconstrucción, como, ¿no? el tapial, la tierra y la cal, ¿no? por ejemplo. Pues mira, te empiezo a contestar la segunda parte, ¿no? Que justamente la charla que di hace 2 semanas en Madrid, ¿no? por temas más de materiales, pues explicaba esto, ¿no? el uso inteligente de los materiales, y también había un capítulo que era recuperar la construcción tradicional, ¿no? Coincide ahora que muchos materiales tradicionales están sufriendo un proceso de industrialización, no sé si me explico, como de que de repente se convierten ya no en una cosa que hace un artesano, sino que lo etiquetamos porque es necesario, lo hace una empresa, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, concretamente en Fraga, que está en Aragón, ¿no? tocando al límite con Cataluña, hay una empresa que se llama Fet da Terra, que en castellano sería como hecho de tierra, ¿no? y hacen bloques de tierra compactada, ¿no? de 1 metro por 20, por unos 20 de alto, ¿no? Y ahora mismo esto es muy interesante por muchas cosas. Primero porque, por ejemplo, el bloque de tierra compactada no necesita una cocción tan alta como el ladrillo, se hace sacando tierra de un sitio que es tierra y por lo tanto tiene un impacto en cuestión de material muy bajo, ¿no? Y luego a las fachadas, ¿no? Algo que ayer paseando por aquí por Granada observaba, ¿no? es que las fachadas con mucha masa, pues ya sabemos todos que esto genera unas condiciones ambientales interiores mucho mejores por una cosa que se llama inercia térmica, ¿no? que es que la fachada, cuando tiene mucha masa, almacena mucho calor y por lo tanto lo desprende poco a poco y genera condiciones mucho mejores que implican menos necesidad de energía. Bien, pues esto que es tradicional, ahora mismo recuperarlo es muy importante y por lo tanto hacer fachadas más pesadas entraría dentro de una lógica de sostenibilidad, ¿no? y de menos consumos energéticos.
En este momento estamos construyendo nosotros en Barcelona un edificio de oficinas que ya no es que no sea de vidrio o ya no es que sea de madera, es que tiene una fachada de planta baja y 7 de tierra compactada, ¿no? Con ventanas haciendo huecos. Y estoy muy contento de poder contribuir de esta manera porque al final también quiero dar esta cosa de que el tapial no solo es para hacer la casa del pueblo, con todo el cariño. O sea, se puede hacer un edificio urbano con tapial también, ¿no? Y bueno, y como os digo, al final, ahora me puedo desgastar aquí hablando del tapial, etcétera, pero lo que quiero hacer es venir el año que viene y explicaros el otro proyecto, ¿no? Y decir, mirad, se puede hacer, está hecho, que más gente se anime, etcétera, ¿no? Y respecto a la primera pregunta, es decir, ni uno ni lo otro, ni uno es tan rígido ni el otro es tan dúctil, ¿no? O sea, yo creo que al final es cuando combina, ¿no? El hormigón armado, ¿por qué triunfó? ¿Por qué triunfó el hormigón armado? Porque combinaba la resistencia a compresión del hormigón con la flexión del acero, ¿no? Y por lo tanto era una combinación inteligente hecha hace 100 años, ¿no? O más. Pues bueno, ahora con la madera y el acero es lo mismo, digamos, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta que son cosas que van una encima de la otra y no van una dentro de la otra, hay que evidentemente prever temas de corrosiones, etcétera, para que una corrosión del acero no fastidie la madera, pero que son dos materiales que conviven perfectamente, digamos, ¿no? Y que bien calculados y bien diseñados no dan ningún tipo de problema. Igual que a veces hacen forjados, ahora actualmente se hacen forjados de madera que encima se les aplica una capa muy pequeña de hormigón y hacen que las dos cosas trabajen juntas porque estructuralmente es mejor, pero además porque uno de los problemas de la madera, que no es un problema, pero hay que tenerlo en cuenta, es que acústicamente no aísla tanto como una losa pesada de hormigón. Entonces, cuando combinas los dos, solucionas varios problemas, y entre ellos el de la acústica o el del fuego, etcétera, etcétera. O sea que combinar materiales inteligentemente creo que es una cosa que está por venir, o sea, por venir y que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Quería dar un detalle con la evolución del mundo de la construcción en madera. También se están uniendo ahora forjados de CLT con zunchos de hormigón armado. Es un sistema que se está poniendo de moda en el norte de Europa y nosotros ya lo tenemos en nuestros catálogos, utilizando tornillería de conexión estructural con zunchos de hormigón armado. O sea, lo que ha dicho antes de la fusión de los elementos es básica. Si no empezamos a unir acero, madera, hormigón, acero, no vamos a poder evolucionar porque también la madera es un elemento sostenible que también lleva su tiempo y si no nos quedaremos sin madera. Como hemos tenido problemas también con suministro, entonces tenemos que empezar a unir materiales. Sí. Un momentito. Tenemos 3 preguntas, entonces vamos a intentar ser un poquito más breves, ¿vale? Simplemente quería comentar al respecto que, por ejemplo, desde PEMADE, la última línea de investigación en la que estamos siguiendo es precisamente esa, y creemos mucho en la hibridación de materiales y en que trabajen juntos de la mejor forma posible. Y de hecho, en el proyecto que comentábamos antes, del cual ha surgido esta spin-off Iberolam, se está desarrollando un producto mixto precisamente con vigas mixtas chopo-pino o vigas solo de chopo o solo de pino, con esa parte de hormigón trabajando junto con la madera. ¿Qué ganamos ahí? Bueno, pues es que en muchos edificios a lo mejor se hacía una estructura de madera y después, para que funcionase bien acústicamente, aislase acústicamente, había que añadir una capa de mortero de cemento. Esa capa la tenías que añadir solo para que trabajase acústicamente o para que llevase instalaciones, pero no trabajaba estructuralmente. De esta forma, juntando los dos materiales, se pone a trabajar el hormigón, se tiene menos sección de hormigón y menos sección de madera. Y entonces acabas funcionando, bueno, mejoras el producto con los dos materiales. Y nosotros creemos realmente que es el futuro. No solo hormigón y madera, sino otros materiales, pero el que trabajen de forma conjunta. Vale, atendemos esta pregunta. Preséntate, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Ben Jiménez, técnico de Medio Ambiente de Diputación de Granada. Y bueno, yo tengo una curiosidad desde la más absoluta ignorancia. Como habéis hablado al principio de certificaciones, mi pregunta es, ¿certificación PFC o FSC? Has abierto un melón Sí. Que no si lo podéis, tiempo. te respondemos luego en petit comité, porque es que si no estaríamos aquí otra hora, pero De acuerdo. tenemos aquí a Gabriel de Antolino y luego ya cierro la sesión, pero es el melón.
Es en relación a la pregunta que han planteado antes con respecto a si, además de la madera, se estaba barajando la posibilidad de movilizar otros recursos. En el último encuentro que hemos mantenido con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Cádiz, que estamos emplazados para una mesa en el ámbito de ese foro que comentaba Pablo y que no te contesté porque fui a lo mío, perdóname, que se llama Arquitectura, Madera y Corcho, porque se enmarca dentro de una de las acciones de UNLIFE, en el que la Dirección General de Políticas Forestales es socio coordinador, pues se ha puesto encima de la mesa la necesidad de crear una biblioteca de recursos forestales para la construcción sostenible. Entonces, bueno, os lanzo la idea por si alguien considera que tiene algo que aportar al respecto, pues en su momento establecer los canales oportunos, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? El movilizar no solamente la madera, puesto que, como hemos hablado antes, la rentabilidad de esa gestión a la que aludía la representante de los propietarios solo será desde el prisma de la multifuncionalidad, no solamente de los beneficios ecosistémicos, que son ahora protagonistas de un amplio debate, sino de los propios productos forestales que no se restringen exclusivamente a la biomasa en sentido amplio. Antolino Manuel y cierro. Sí, es Manuel y cierro. Sí. Bueno, yo quisiera por último también conectar la arquitectura con madera con una pregunta a Albert o a Alejandro, ¿vale? Conectándolo con el principio de la jornada, que son las personas. Y es que hay un sector de la arquitectura muy importante y de la vivienda, que es la vivienda social. Entonces, hay comunidades autónomas como la de Navarra, que lleva usando la madera en vivienda social desde hace ya bastantes años, quizás la pionera en España. Aquí, Abra, la Agencia de la Vivienda de Andalucía, va a construir este edificio piloto de 40 apartamentos para vivienda social, para alojamientos de jóvenes en el campus de Cartuja, de la universidad. Y bueno, quisiera saber si en otras comunidades de España o a nivel de España, cómo veis todo esto de la incorporación de la sostenibilidad, de los materiales sostenibles en la vivienda social, es decir, de las personas que más necesitan, digamos, urgentemente de esa vivienda, ¿no? No, o sea, yo pienso que la Administración es ejemplo, es el ejemplo que tiene que predicar y que luego el resto tiene que ir detrás. O sea, la Administración tiene la capacidad, digamos, de mostrarnos el camino, y así lo ha hecho muchas veces en Cataluña, en vivienda social, por ejemplo. Es decir, que al revés, que les felicito porque lo han hecho, ¿no?, en Navarra, en Cataluña y en otros sitios, y ellos... digamos, son un actor súper importante, ¿no? Porque al final son los que nos van a demostrar que se puede hacer muchas veces, ¿no? En vivienda evidentemente es una gran solución la madera, porque al final estamos hablando de espacios no muy grandes, ¿no?, con unas paredes que pueden ser de carga. O sea, hay que revisar todo otra vez, digamos, y pensar que las soluciones que hemos hecho hasta ahora tienen que cuestionarse, ¿no? Y ligando con un poco con la aportación anterior, o sea, al final tenemos que empezar a pensar un poco como pensaban nuestros antepasados, ¿no? O sea, ¿qué recursos tengo para hacer las cosas? ¿Qué tengo cerca? ¿Tengo corcho? ¿Tengo madera? ¿Tengo tapial? ¿Tengo...? Pues, evidentemente esto no solo tiene una acción positiva en lo que yo hago, tiene una acción positiva en estas zonas cercanas donde estoy generando una actividad, una cultura, ¿no? Y esto al final tenemos que ser conscientes, ¿no?, como prescriptores o como clientes, ¿no? Cada cosa que compramos, cada cosa que prescribimos tiene una consecuencia, que es lo que yo hago, pero tiene otra consecuencia, que es lo que han hecho anteriormente los que han promovido este material o este sistema, ¿no? Con respecto a... sí, perdona. Perdona. Con respecto a lo que comentaba Gabriel, yo simplemente comentar como ejemplo, como una posibilidad, ¿no? En Galicia se ha establecido una plataforma que se llama Fortra, que son las siglas de trazabilidad forestal. Entonces, es muy interesante, no está funcionando al 100% ni muchísimo menos, pero está comenzando, ¿no? Y lo que hace es que se lleva la trazabilidad desde el pie que se corta en monte, desde la parcela catastral, hasta el producto final en mercado, ¿no? Entonces, al final, para el usuario, lo que conlleva es que cuando va por decir algo, el Leroy Merlin y se compra una mesa, le va a aparecer allí un código de barras
Con el móvil escanea el código de barras y ahí le aparece todo el proceso que ha tenido la mesa hasta llegar ahí, por cuántos industriales ha pasado y cuál es su huella de carbono o su evaluación, su ACV final, ¿no? Esto requiere, claro, todo un proceso de implementación en la industria complicado. No todo el mundo se puede subir al carro ya. Se han subido los industriales, digamos, más grandes o con más capacidad y poco a poco se irán subiendo los pequeños, ¿no? Pero nos ha parecido una herramienta muy interesante. Además, tú entras ahí y puedes ver también toda la oferta de productos que hay con madera local. Entonces, nada, simplemente citarlo como ejemplo, esperemos que vaya bien y es una posibilidad. Sí, similar a esto, en una jornada en la que coincidí con Gabriel en Madrid hace unos meses, Xera, la Agencia de la Madera de Galicia, ya nos presentó que los proyectos que se hacían ahora públicos de construcción con madera en la provincia tenían un QR en la entrada, lo escaneabas y te decía de dónde había salido esa madera, en qué otro aserradero de la provincia se había transformado, si había tenido otro tipo de transformaciones y entonces por los vecinos creo que eran, bueno, iba a decir Porriño, pero creo que no era ese, sabía si la madera provenía de los montes de alrededor por los que paseaban de manera natural y no sentían que hubiera una deforestación, porque no es eso la gestión forestal sostenible. Manuel, por favor, adelante. Hola, buenos días. Hola, Miguel. Bueno, nosotros somos estudiantes de carpintería de un grado superior y bueno, esto es un tema que nos fascina a todos. Entonces, bueno, yo hago una pregunta un poco más personal. Yo vengo de un pueblo pequeñito de Zamora, entonces quería saber cómo llevaríais este modelo de arquitectura sostenible a las poblaciones rurales más pequeñas, porque al final no dejamos de enfrentarnos a una población que tiene unos conocimientos tradicionales que no se quiere mover de ahí. Entonces, bueno, hago la pregunta a toda la mesa. Gracias. A ver, desde un punto de vista comercial, digámoslo de alguna manera, mi experiencia me dice que lo que no se ve no se vende. La única forma de poder enseñarles lo que es la construcción tradicional es ir allí y hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Con ayuda, obviamente, no lo vais a poder hacer solos. Pero el hecho de que ya tengas esa inquietud, a mí personalmente me congratula porque quiere decir que se va a hacer, ¿de acuerdo? Una persona como tú, con esas inquietudes, va a generar un movimiento que es lo que vais a hacer. ¿Cómo lo hacéis? Pues básicamente hablando con las entidades públicas, intentando que os ayuden y hacerlo allí. Si lo conseguís, os aseguro que eso creará puestos de trabajo y creará vivienda. Con respecto a lo que has dicho antes del tema de los proyectos, hay muchos proyectos sobre hospitales y colegios también, y en zonas rurales es donde más se está dando esto, porque es mucho más sencillo, porque también muchas de esas zonas rurales tienen difícil acceso. Entonces, hacerlo con madera es más sencillo a veces porque simplemente un camión ya hacemos una casa o hacemos un colegio con un camión, y un camión llega a casi todas partes. Es mi opinión desde el punto de vista que tengo en mi experiencia y que lo hemos hecho. Nos ha tocado ir a ayuntamientos pequeños, a poblaciones pequeñas, para poder hacer una muestra, para que se dieran cuenta que la madera es un elemento que se puede utilizar, el tapial, la cal, volver a utilizar productos tradicionales que además de esto nos dan mucha... Son ecológicos, ¿de acuerdo? Y nos dan trazabilidad. Y es mucho más sencillo construir así que tener que esperar al acero o una hormigonera y todo lo que esto genera, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que al final, al revés, os lo pone más fácil, ¿no? Porque tú puedes trabajar proyectos si es de pequeña escala de vivienda, ya sea rehabilitando seguramente, porque ahí os enfrentaréis a problemas de edificios, ¿no? que tendrían una segunda vida y que es la forma más sostenible de actuar al final, ¿no? Y con componentes, que es lo que estamos proponiendo aquí, ¿no? Con componentes que pueden llegarte, como decimos, ¿no? En un camión, podrías ser capaz de rehabilitar estos edificios, ¿no? Sin necesidad de tecnologías de una grúa que aguante un pilar metálico, que no sé qué, con un señor soldando, etcétera. O sea, todo esto, al revés, tendrían unos componentes que, ¿no? A personas como vosotros seríais capaces de montar, como os decía antes, ¿no? Con unos medios muy pequeños, digamos, ¿no? Y yo creo que esto hay que positivizarlo y hay que verlo como oportunidad, no como barrera, ¿no? El problema ¿cuál es? Que como hasta ahora se ha hecho de una manera determinada, nos parece que hacerlo nuevo es complicarlo y al revés. Lo que tenemos que ver es que lo estamos simplificando. Y tampoco es nuevo.
No, es volver al origen. Es que es lo que se nos ha olvidado hacer. La construcción es la industria que menos ha evolucionado en los últimos 500 años. Pero realmente, si nos vamos al principio, estaríamos construyendo como se construía antes, que se construía bien. No se construía mal. Lo que cambia son los elementos y la forma de trabajarlos. A mí me parece fundamental dos cosas. Una, enseñar, es decir, que vean resultados terminados. Si se puede visitar in situ, mucho mejor, si no, pues con imágenes para ver las posibilidades, ¿no? Para que vean que realmente construir con madera no es hacer una cabaña, que a veces es la idea que tienen algunas personas en la cabeza por desconocimiento lógico, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra, la implicación total de la Administración. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar de que la parte económica es fundamental. Cuando la Administración crea unas ayudas para rehabilitación, pero aparte te financia un alto porcentaje si haces la estructura en madera, si además utilizas madera local te puede financiar un porcentaje mayor, eso evidentemente ayuda. Y cuando tú al propietario le dices, mira, si haces, aparte de todos los beneficios que le puedas contar y de la calidez y de lo agradable que es vivir en una vivienda de madera y de todos los beneficios sostenibles y de la parte, digamos, bajo energética, si a mayores le dices es que te van a ayudar económicamente por poner madera, tienes mucho ganado. Y eso es, pues, convencer a la Administración. Perdón, ya doy por concluida la mesa. Voy a hacer un pequeño recapitulación. Muchísimas gracias a todos por la participación. La construcción con madera es posible. La buena arquitectura es aquella que combina todos los materiales que tenemos accesibles en el mercado. Pero claro, ¿cómo vamos a saber cómo se construye con madera si no la conocemos o no sabemos con quién contactar? Cuando hablo con personas ajenas a este sector siempre identifican 4 problemas: la casa de los cerditos, la deforestación, la acústica y es que el mantenimiento y los bichitos. Los 4 problemas que tenemos en el sector de la construcción con madera es el desconocimiento, desconocimiento, desconocimiento y humedad. Este material tampoco es la panacea. Tenemos maderas con durabilidad natural, tenemos herramientas, tenemos formación para saber hacer un diseño constructivo bueno y que la humedad no nos afecte a nuestras estructuras y a nuestra construcción. Entonces, no le tengáis miedo, empezad con paciencia, buena letra, paso firme y adelante. Muchísimas gracias y más madera. Y muchísimas gracias por haberme puesto esta mesa tan increíble con compañeros, amigos y ya casi familia.